El café se enfriaba sobre la mesa de madera gastada, mientras Sebastián Montero sostenía la carta con manos temblorosas. El sobre amarillento temblaba entre sus dedos artríticos, y el sonido de la lluvia otoñal golpeando la ventana de aluminio de la pequeña casa parecía amplificar el silencio que había invadido la cocina. Eran las 3:30 de la tarde de un jueves cualquiera, pero nada volvería a ser igual después de este momento. La verdad nunca muere, solo hiberna. Las palabras estaban escritas con una elegante caligrafía en el reverso del sobre, con una tinta azul que ya comenzaba a desteñirse. Sebastián reconoció la letra. No era la de Clara, pero había algo familiar en esos trazos cuidadosos, como si ya hubiera visto esa escritura en algún lugar lejano de su memoria. Dentro del envelope, una fotografía antigua lo hizo jadear. Clara estaba allí, visiblemente más mayor, el cabello gris recogido en un sencillo moño, el rostro marcado por arrugas que contaban historias de años vividos lejos de casa. A su lado, 3 jóvenes adultos con ojos que Sebastián conocía mejor que los propios, los mismos ojos almendrados que Clara había heredado de su madre, Rosa, fallecida cuando la niña tenía solo 12 años. Los mismos ojos que él veía en el espejo todas las mañanas, en versiones más jóvenes e inocentes. Lucas, Lía y Levi, sus nietos, vivos. Al dorso de la fotografía había coordenadas geográficas garabateadas a lápiz. 2-8014, 60.581 y una fecha, 15 de septiembre de 2015. Sebastián corrió hasta el viejo atlas que guardaba en la estantería de la sala, las páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos ansiosos. Amazonas, una aldea remota, perdida en la inmensidad verde de la selva, a más de 2000 kilómetros de Esperanza del Sur. 30 años. 30 años de visitas semanales al cementerio, de conversaciones con una lápida vacía, de noches en vela imaginando qué podría haber ocurrido en aquella terrible madrugada de diciembre de 1985. 30 años de culpa por no haber impedido el matrimonio de Clara con Rodrigo, por no haber intervenido cuando las señales de violencia se volvieron demasiado obvias para ignorarlas. El recuerdo de aquella última noche aún lo atormentaba. Los gritos que resonaron por la calle, el ruido de la vajilla rompiéndose, el llanto ahogado de los niños. Sebastián había corrido hasta la casa de su hija, pero Rodrigo no abrió la puerta. «Todo está bien, señor Sebastián», gritó atízate a través de la madera, la voz entrecortada por la bebida. «Clara está descansando». A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Ninguna señal de lucha, ninguna nota de despedida. Solo el silencio brutal que se había tragado a toda su familia. Sebastián guardó la fotografía en el bolsillo de su camisa y caminó hasta la habitación donde guardaba las cosas de Clara. Ropa que nunca había podido donar, juguetes de los trillizos que aún olían a infancia, cartas de amor que ella le había escrito a un novio de la adolescencia, todo preservado como un santuario de la esperanza que él nunca había admitido haber perdido. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón de la sala, la fotografía en sus manos, observando los rostros de los nietos que no había visto crecer. Lucas tenía los rasgos firmes del abuelo, la barbilla cuadrada y la mirada decidida. Lía sonreía con la misma dulzura tímida que Clara tenía de niña. Levi, el menor de los trillizos por pocos minutos, parecía cargar un peso sobre sus hombros que Sebastián reconocía. El mismo peso que él mismo llevaba sobre sus hombros durante 3 décadas. A la mañana siguiente, Sebastián fue al banco y retiró sus ahorros. Vendió el viejo televisor, empeñó el reloj de oro que había recibido al jubilarse del ferrocarril y compró el billete más barato que encontró para Manaos.
No le contó a nadie a dónde iba. No había nadie a quien contarle. Rodrigo había muerto de cirrosis 5 años después de la desaparición de la familia, llevándose consigo cualquier posibilidad de respuestas. Los vecinos que habían presenciado los gritos aquella noche también habían muerto o se habían mudado. Sebastián era el último guardián de la memoria de Clara, y ahora tenía una oportunidad de encontrar la verdad. El vuelo a Manaos fue su primer viaje en avión. Sebastián apretó el puño del asiento durante el despegue, el estómago revuelto por la altitud y la ansiedad. Por la ventana, vio Esperanza del Sur reducirse hasta convertirse en un punto insignificante en el paisaje y se preguntó si alguna vez volvería a casa. La pequeña ciudad del interior paulista, con sus calles de tierra y casas sencillas, parecía un mundo distante de la inmensidad verde que se extendía bajo las nubes. En Manaos, Sebastián necesitó 2 días para encontrar a alguien dispuesto a llevarlo hasta las coordenadas de la fotografía. La mayoría de los guías locales negaban con la cabeza al oír el nombre de la aldea, San Benito de las Aguas Profundas. Lugar muy lejano, señor, decían, muy difícil de llegar. Pero Sebastián tenía dinero y el dinero hablaba más alto que las dificultades. Joaquín, un ribereño de mediana edad con manos callosas y ojos cansados, finalmente aceptó hacer el viaje. «Conozco ese lugar», dijo, escupiendo en el suelo de tierra. «Mi hermana vive allí, gente extraña, muy cerrada, no les gustan los forasteros». Sebastián pagó la mitad del precio por adelantado y embarcó en la pequeña embarcación que lo llevaría río arriba, a través de canales estrechos y aguas turbias que reflejaban el cielo como espejos rotos. El viaje en barco duró 4 días. Sebastián dormía en una hamaca atada entre 2 postes, el cuerpo dolorido por la posición incómoda, pero la mente demasiado ocupada para quejarse. Joaquín hablaba poco, concentrado en navegar por los meandros del río, esquivando troncos sumergidos y bancos de arena que aparecían sin previo aviso. Por la noche, cuando paraban para descansar, Sebastián escuchaba los sonidos de la selva. Grillos, ranas, el grito lejano de monos, y se sentía más solo que nunca. «Su hija», dijo Joaquín en la tercera noche, rompiendo el silencio mientras preparaba el café en la fogata improvisada. «¿Qué pasó con ella?» Sebastián dudó. No estaba acostumbrado a hablar de Clara con extraños, pero había algo en la honestidad simple de Joaquín que lo hizo abrir su corazón. Contó sobre la desaparición, sobre los años de búsqueda, sobre la fotografía que lo había cambiado todo. Joaquín escuchó en silencio, removiendo las brasas con un palito. «Ya he oído historias así», dijo finalmente. «Mujeres que desaparecen de la nada, maridos que dicen que se fueron con otros hombres, policía que nunca encuentra nada». Miró a Sebastián a través del humo de la fogata. «Pero a veces, señor, desaparecer es la única manera de sobrevivir». San Benito de Aguas Profundas apareció al 4.º día como un espejismo entre los árboles. Casas de madera construidas sobre pilotes se elevaban sobre el agua oscura, conectadas por estrechos puentes que crujían bajo los pies. Niños corrían desnudos por las pasarelas, zambulléndose en el río con gritos de alegría que resonaban por el bosque. Mujeres lavaban ropa en la orilla, sus voces se mezclaban en una sinfonía de dialectos y acentos que Sebastián no lograba identificar. La llegada de extraños no pasó desapercibida. Sebastián sintió las miradas curiosas y desconfiadas que lo seguían mientras caminaba por la aldea, Joaquín a su lado sirviendo como una especie de traductor silencioso. Las conversaciones se detenían cuando se acercaban, reanudándose en susurros después de que pasaban. «Tienen miedo», explicó Joaquín. «La gente de la ciudad a veces trae problemas. Policía, gobierno, gente que hace preguntas que no quieren responder». Sebastián mostró la fotografía a algunos de los habitantes más viejos.
pero todos negaron con la cabeza o desviaron la mirada. Era como si Clara y sus nietos fueran fantasmas que nadie quería ver. La frustración crecía en su pecho, mezclada con el miedo de haber hecho un viaje de miles de kilómetros basado en una esperanza vana. Fue solo al segundo día que una mujer se acercó. Debía tener unos 50 años, el cabello gris recogido en un pañuelo colorido, los ojos oscuros, marcados por profundas arrugas. Sebastián estaba sentado en la pequeña pensión donde Joaquín había conseguido una habitación, observando el movimiento de la aldea a través de la ventana, cuando ella llamó a la puerta. «Usted es el padre de Clara», dijo sin preámbulos. No era una pregunta. El corazón de Sebastián se aceleró. ¿La conoce? La mujer miró a los lados, comprobando que no hubiera nadie cerca, y entró en la habitación. «Soy Benedicta», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Clara me habló mucho de usted». Sebastián se levantó de la cama, las piernas temblorosas. «¿Dónde está? Mis nietos están bien». Benedicta hizo un gesto para que él se sentara. «Calma, señor. Hay mucho que necesita saber antes de encontrarla». Ella jaló una silla y se sentó frente a él, las manos entrelazadas en su regazo. Clara llegó aquí en enero de 1986, con tensión, 3 niños pequeños y miedo en los ojos. Dijo que había huido de un marido que quería matarla. La historia que Benedicta contó en los minutos siguientes hizo que el mundo de Sebastián se derrumbara y se reconstruyera al mismo tiempo. Clara no había desaparecido por casualidad. Ella formaba parte de una red clandestina de mujeres que ayudaban a víctimas de violencia doméstica a escapar de situaciones extremas. La red había comenzado en los años 1970, cuando Benedicta y otras mujeres se dieron cuenta de que la policía y las autoridades no solo ignoraban los casos de violencia, sino que muchas veces protegían a los agresores. En aquella época, señor, una mujer que recibía golpes de su marido no tenía a dónde ir, explicó Benedicta, la voz baja pero firme. La policía decía que era problema de familia. Los curas decían que debía ser más obediente. Los jueces la mandaban de vuelta a casa y a cumplir su papel de esposa. La red operaba en secreto absoluto. Mujeres en situación de riesgo eran identificadas por vecinas, profesoras, enfermeras, cualquier persona que tuviera acceso y conciencia. Cuando la situación se volvía insostenible, eran sacadas de sus casas durante la madrugada y llevadas a lugares seguros. Documentos falsos eran proporcionados, historias inventadas, nuevas identidades creadas. Era un sistema primitivo, pero eficaz, mantenido por la solidaridad silenciosa entre mujeres que entendían lo que significaba vivir con miedo. Clara fue una de las que más nos ayudó después de llegar aquí, continuó Benedicta. Ella había estudiado hasta el bachillerato, sabía leer y escribir bien, ayudaba a las otras mujeres a organizarse, a planear sus fugas. Salvamos decenas de vidas a lo largo de los años. Sebastián sentía las lágrimas arder en sus ojos. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué no me dijo que estaba viva? El rostro de Benedicta se entristeció. Ella quería, señor. Muchas veces habló del padre, de cuánto lo extrañaba, pero tenía miedo de que Rodrigo descubriera dónde estaba. Tenía miedo de que la encontrara y les hiciera daño a los niños. Ella se detuvo, escogiendo las palabras con cuidado. Clara me contó que Rodrigo había amenazado con matar a los trillizos si ella intentaba dejarlo. Dijo que tenía contactos en la policía, que podría encontrarla en cualquier lugar. La verdad dolía más que la incertidumbre. Sebastián comprendió que Clara había elegido proteger a sus hijos en detrimento de su propia felicidad, sacrificando
La posibilidad de reencontrar a la familia para garantizar la seguridad de los niños. Era una elección que solo una madre desesperada podría hacer. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sebastián, secándose los ojos con el dorso de la mano. Benedicta dudó. Hace 3 años a Clara le diagnosticaron cáncer. El tratamiento más cercano está en Manaos, pero ella no quería salir de aquí. Dijo que San Benito era su casa, que prefería morir en paz que vivir con miedo en otro lugar. El mundo se detuvo. Sebastián sintió como si alguien le hubiera robado el aire de sus pulmones. ¿Ella murió? No, señor, pero está muy débil. Por eso envió la carta. Quería verlo antes de... Benedicta no terminó la frase. Sebastián se levantó tambaleándose. Lléveme con ella. Ahora. La casa de Clara estaba en la parte más alta de la aldea. Una construcción sencilla de madera con una pequeña huerta en el fondo. Sebastián reconoció las plantas que ella cultivaba: albahaca, romero, menta, las mismas hierbas que Rosa plantaba en el patio de la casa cuando Clara era niña. Era como si ella hubiera llevado un pedazo de la infancia a aquel lugar remoto. Clara estaba sentada en una mecedora en el porche, tejiendo un chaleco para niño. Cuando vio a Sebastián subir los escalones de madera, las agujas se le cayeron de las manos. Ella estaba irreconocible y perfectamente familiar al mismo tiempo. El cabello completamente blanco, el rostro marcado por la enfermedad, pero los ojos aún brillando con la misma luz que Sebastián recordaba. «Papá», susurró, y fue todo lo que pudo decir antes de desplomarse en lágrimas. Sebastián la abrazó con cuidado, sintiendo lo frágil que estaba, los huesos prominentes bajo la piel fina. Ella olía a medicinas y a flores silvestres, un perfume completamente nuevo, pero de alguna forma familiar. Permanecieron así por minutos, llorando juntos. 30 años de separación disolviéndose en el calor del abrazo. «Pensé que me odiarías», dijo Clara cuando finalmente pudo hablar. «Nunca podría odiarte», respondió Sebastián, acariciando el cabello blanco de su hija. «Solo quería que hubieras vuelto a casa». Clara se apartó un poco, secándose los ojos. «No podía, papá. Él nos habría encontrado, hubiera hecho daño a los niños». Su voz era débil, pero había una firmeza en ella que Sebastián no recordaba haber escuchado antes. «Tuve que elegir entre ser tu hija o ser madre de mis hijos. Elegí ser madre». Esa tarde, Clara le contó a Sebastián todos los detalles de aquella terrible noche de diciembre de 1985. Rodrigo había llegado a casa borracho y violento, más de lo normal. Había perdido su trabajo la semana anterior y culpaba a Clara de su mala suerte. La discusión comenzó en la cocina y se extendió por toda la casa, los gritos resonando por el vecindario. Cuando amenazó con quemar a los trillizos con un cigarrillo, Clara supo que ya no podía esperar más. Había contactado a la red de protección 3 meses antes, a través de una enfermera del centro de salud que reconoció las señales de violencia. El plan estaba listo, esperando solo el momento oportuno. Esa noche, cuando Rodrigo se desplomó en el sofá en estado de coma etílico, Clara despertó a los niños en silencio, tomó solo lo esencial y salió por la puerta trasera. «Benedicta me esperaba en la esquina con un coche», recordó Clara. «Viajamos toda la noche hasta llegar a una finca en el interior de Minas Gerais. Allí obtuve nuevos documentos. Clarice Santos. Los niños se convirtieron en Juan, Ana y José. Pasamos 6 meses en la finca. Después nos vinimos para acá». Sebastián escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La mujer que él creía conocer había revelado una valentía que nunca había imaginado que existiera. Clara no solo había salvado su propia vida y la de sus hijos, sino que se había convertido en parte de algo más grande, un movimiento silencioso de resistencia contra la violencia. «¿Y los niños?», preguntó él.
¿Saben la verdad? El rostro de Clara se contrajo. Lo supieron hace poco tiempo. Cuando enfermé no tuve opción. Necesitaban entender por qué vivimos escondidos todos estos años. Miró sus manos, las uñas roídas por la ansiedad. No fue fácil para ellos. Levi se enfadó mucho. Dijo que les había robado la infancia. Lía lloró durante días. Solo Lucas logró entender. En ese momento 3 figuras aparecieron en el sendero que llevaba a la casa. Sebastián reconoció inmediatamente los rostros de la fotografía, pero verlos en persona fue como recibir un golpe en el estómago. Lucas, alto y delgado como el abuelo, con las manos callosas de quien trabaja con madera. Lía, delicada pero con una mirada decidida, llevando una cesta de frutas silvestres. Levi, el menor de los 3, con los hombros encorvados y una expresión de desconfianza en el rostro. «Mamá dijo que vendrías», dijo Lucas, extendiendo la mano a Sebastián. «Soy Juan, quiero decir Lucas». El apretón de manos fue firme, pero Sebastián sintió la tensión en los dedos de su nieto. Era extraño para todos ellos, este encuentro que debería haber ocurrido décadas antes. Lía lo saludó con una sonrisa tímida, pero Levi solo asintió con la cabeza, manteniendo la distancia. «Necesita tiempo», explicó Clara cuando Levi se alejó hacia el fondo de la casa. Fue el que más sufrió con el cambio. Siempre estuvo muy apegado a sus raíces. Quería saber de dónde venía, quiénes eran sus familiares. Cuando descubrió que teníamos una familia que no conocíamos, se sintió muy afectado. Esa noche, Sebastián cenó con Clara y sus nietos en la pequeña mesa de la cocina. Lucas contó que trabajaba como carpintero en la aldea, construyendo casas y muebles para los vecinos. Lía se había convertido en partera, ayudando a las mujeres locales durante los partos. Levi pescaba y cazaba, proporcionando carne a la comunidad. Eran vidas sencillas, pero había un propósito en ellas que Sebastián admiró. «¿Son felices aquí?», preguntó él. «Es la única vida que conocemos», respondió Lía. «Pero ahora que sabemos la verdad, a veces pienso cómo habría sido crecer en otro lugar». «¿Te arrepientes?», preguntó Lucas a Clara. Ella pensó por un momento, revolviendo la comida en su plato. «Me arrepiento de no haber sido más fuerte antes, de haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, pero no me arrepiento de haber huido. Ustedes están vivos y a salvo. Eso es lo que importa». Sebastián pasó 5 días en la aldea, conociendo la vida que Clara había construido. Ella lo llevó a conocer a las otras mujeres de la red, historias de valentía y supervivencia que lo impresionaron profundamente. Estaba Rosángela, que había huido de un marido que la encerraba en casa durante días. Marlene, que había escapado de una relación donde era obligada a prostituirse. Juana, que había salvado a sus 2 hijas de un padrastro abusivo. «Somos todas hermanas aquí», dijo Benedita una tarde, mientras observaban a los niños jugar en el río. «Unidas por lo que pasamos, por lo que superamos. Clara nos enseñó que no basta con sobrevivir. Tenemos que ayudar a otras a sobrevivir». También fue durante una de esas conversaciones que Sebastián descubrió el cuaderno. Clara lo llamó a la habitación, señalando una caja de madera debajo de la cama. «Hay algo que quiero que veas», dijo. Dentro de la caja había un cuaderno encuadernado en cuero, lleno de anotaciones en la letra cuidadosa de Clara. Eran cartas nunca enviadas a Sebastián, diarios de su vida en la aldea, pero principalmente documentos detallados sobre la red de protección. Sena, Esperanza del Sur, Noche. Nombres de mujeres a las que había ayudado, direcciones de casas seguras, contactos de personas que colaboraban con la red. Más importante aún, había una lista de autoridades que habían sido sobornadas para ignorar casos de violencia doméstica. «Esto es peligroso», dijo Sebastián, hojeando las páginas. «Si cayera en las manos equivocadas...» «Por eso lo guardé escondido todos estos años», respondió Clara.
Pero ahora, con mi muerte acercándose, necesito decidir qué hacer con esta información. Podría ayudar a otras mujeres, exponer la corrupción que permitió que tanta gente sufriera. Pero también podría poner en riesgo a nuestra comunidad. Sebastián entendió el dilema. Denunciar el sistema significaría exponer la red que había salvado tantas vidas. Pero mantener el silencio significaba permitir que la injusticia continuara. Era una elección imposible entre protección y justicia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él. Clara tomó su mano. Tú decides, papá. Cuando ya no esté aquí, tú serás el guardián de esta historia. Confío en tu sabiduría. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Caminó por el pueblo en las primeras horas de la madrugada, los sonidos del bosque envolviéndolo como una manta. Pensó en Clara, en el coraje que había demostrado, en el sacrificio que había hecho. Pensó en los nietos que había conocido y en el tiempo perdido que nunca recuperaría. Pensó en todas las mujeres que aún sufrían en silencio, esperando a alguien que las salvara. Al amanecer, encontró a Leví sentado a la orilla del río, tirando piedras al agua. El nieto menor había mantenido la distancia durante toda la visita, pero algo en su postura sugería que estaba listo para conversar. «Ella va a morir, ¿verdad?», preguntó Leví sin mirar a Sebastián. «Todos vamos a morir algún día», respondió Sebastián, sentándose junto a su nieto. «Pero tu madre va a dejar un legado importante». Leví tiró otra piedra, que hizo 3 rebotes antes de hundirse. «La odio y la amo al mismo tiempo. ¿Eso está mal?». «No», dijo Sebastián, «es humano». Permanecieron en silencio un rato, observando el río llevar hojas y ramas en su corriente lenta. Sebastián se dio cuenta de que Leví se parecía mucho a Clara a su edad, sensible, introspectivo, cargando un peso emocional que parecía demasiado grande para sus hombros. «¿Nos vas a llevar?», preguntó Leví finalmente. La pregunta tomó a Sebastián por sorpresa. «¿Quieren irse de aquí?». «No lo sé. A veces pienso cómo sería vivir en una ciudad grande, tener una profesión diferente, conocer gente nueva. Pero también tengo miedo. Aquí es seguro. Aquí somos aceptados». Leví miró a Sebastián por primera vez. «¿Crees que somos cobardes por escondernos?». «Creo que son sobrevivientes», respondió Sebastián. «Y los sobrevivientes hacen lo que necesitan hacer para seguir viviendo». Al 6.º día, Clara tuvo una crisis. Sebastián la encontró en la cocina, doblada de dolor, vomitando sangre en el fregadero. Lucas y Lía la llevaron a la cama mientras Benedita corría a buscar a las enfermeras del pueblo. Sebastián tomó la mano de su hija, sintiendo cómo se le helaba entre sus dedos. «No será hoy», susurró Clara con voz débil. «Pero ya no. Puedo fingir que tengo mucho tiempo». Esa noche, reunidos en la pequeña sala, Clara hizo sus últimos deseos. Quería ser enterrada en el pueblo, junto a otras mujeres de la red que habían muerto a lo largo de los años. Quería que el cuaderno se usara de la manera que Sebastián considerara mejor. Y quería que sus hijos supieran que ella los amaba más que a su propia vida. «Ustedes pueden elegir quedarse aquí o ir con el abuelo», les dijo a los trillizos. «Ya no voy a decidir por ustedes. Ya he decidido demasiado». Lucas fue el primero en hablar. «Quiero conocer el lugar donde mamá creció. Quiero ver la casa donde vivió, las calles donde jugó». Lía asintió. «Yo también. Tengo curiosidad sobre nuestra historia, sobre la familia que nunca conocimos». Todos miraron a Leví, quien permaneció en silencio durante un largo rato. «¿Puedo volver si no me gusta?», preguntó finalmente. «Siempre», respondió Sebastián. «Esta siempre será su casa». Clara murió 3 días después, en una mañana soleada en la que los pájaros cantaban más fuerte de lo normal.
Sebastián estaba junto a la cama, sosteniendo su mano, cuando simplemente dejó de respirar. No hubo lucha, no hubo dolor. Fue como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba desde hacía tantos años. El funeral fue sencillo pero conmovedor. Todo el pueblo asistió, mujeres y hombres que habían sido tocados por la presencia de Clara a lo largo de los años. Benedita habló sobre el coraje que Clara había demostrado, sobre el ejemplo que dejaba para todas las mujeres que aún luchaban por la libertad. Sebastián no pudo hablar. Las palabras parecían demasiado pequeñas para expresar lo que sentía. Lucas, Lía y Leví decidieron acompañar a Sebastián de regreso a Esperanza del Sur. No fue una decisión fácil, pero Clara les había plantado la curiosidad sobre sus orígenes. Querían conocer la tierra donde habían nacido, entender de dónde venían para decidir a dónde ir. El viaje de regreso fue una jornada emocional. Los trillizos veían el mundo más allá del bosque por primera vez desde la infancia, maravillados con las ciudades, los coches, la tecnología que no existía en San Benito. Sebastián los observaba descubriendo el mundo, recordando cómo Clara reaccionaba de la misma manera cuando era niña. Esperanza del Sur había cambiado mucho en 30 años. Calles asfaltadas habían reemplazado el camino de tierra. Casas de mampostería habían tomado el lugar de las construcciones de madera. Pero la esencia del pueblo pequeño permanecía. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Los chismes corrían más rápido que el viento, y la vida seguía un ritmo pausado que contrastaba con la agitación de las grandes ciudades. La llegada de los nietos de Sebastián causó curiosidad en el vecindario. Él explicó que eran hijos de un primo lejano que había muerto y que él había decidido hacerse cargo de ellos. No era mentira, solo una versión editada de la verdad. Lucas se adaptó rápidamente, consiguiendo trabajo en un taller de carpintería. Lía comenzó a ayudar en el centro de salud, sus habilidades como partera siendo bienvenidas. Leví tardó más en adaptarse, echando de menos la libertad del bosque. Fue Leví quien hizo la pregunta que Sebastián evitaba desde hacía meses. ¿Qué vas a hacer con el cuaderno de mamá? Sebastián había guardado el cuaderno en el mismo lugar donde guardaba las cosas de Clara, pero sabía que no podía dejarlo allí para siempre. La información que contenía era demasiado poderosa para ser ignorada, pero también demasiado peligrosa para ser divulgada sin cuidado. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una periodista de Sao Paulo, ahora llamada María Oliveira, investigaba casos de violencia doméstica en la década de 1980 para una serie de reportajes sobre la evolución de los derechos de la mujer en Brasil. Había descubierto referencias a la red de protección en otros documentos y buscaba información más detallada. Sebastián la recibió una tarde de sábado, sirviéndole café en la misma mesa donde había leído la carta de Clara meses antes. María era una mujer de 40 años, seria pero amable, que escuchaba con atención respetuosa. «Sé que esto puede ser doloroso», le dijo, «pero estas historias necesitan ser contadas. Mucha gente aún no entiende cómo era para las mujeres en aquella época, cómo tenían que luchar para sobrevivir». Sebastián mostró algunas páginas del cuaderno, omitiendo nombres y ubicaciones específicas. María leyó en silencio, tomando notas cuidadosas. «Esto es extraordinario», dijo. «Una red de protección funcionando décadas antes del primer refugio oficial para mujeres víctimas de violencia. Ustedes estaban a la vanguardia». «No se trataba de estar a la vanguardia», respondió Sebastián. «Se trataba de supervivencia. Cuando el sistema falla, la gente crea sus propios sistemas». María pasó 3 días en Esperanza del Sur entrevistando a Sebastián y a los trillizos. Lucas habló sobre crecer sin conocer su verdadera identidad. Lía sobre el impacto de descubrir que tenía un abuelo que nunca conoció. Leví
Permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero el último día se abrió sobre la rabia que sentía por haber sido privado de elecciones. Entiendo por qué ella hizo lo que hizo, le dijo a la periodista, pero también siento que mi infancia fue robada. Crecí sin saber quién era realmente, sin tener raíces verdaderas. Eso marca a una persona. La idea tomó forma lentamente. La Fundación Clara Monteiro sería una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Usaría métodos modernos, refugios legales, apoyo psicológico, asistencia jurídica, pero mantendría el espíritu de la red original: solidaridad, protección mutua, empoderamiento. Lucas se convirtió en presidente de la fundación, usando sus habilidades de carpintero para reformar un edificio abandonado en el centro de Esperanza del Sur, que se convertiría en el primer refugio oficial. Lía coordinaría los servicios de salud, ofreciendo atención médica y psicológica a las mujeres y niños. Leví, inicialmente reacio, terminó encontrando su propósito trabajando con los hijos de las víctimas, ayudándolos a lidiar con el trauma de la violencia. Sebastián observaba a sus nietos trabajar y veía a Clara en cada gesto, cada decisión, cada momento de compasión. Era como si ella hubiera regresado a través de ellos, multiplicada en 3 versiones diferentes, pero igualmente dedicadas a la causa que ella había abrazado. El primer refugio de la Fundación Clara Monteiro abrió sus puertas un sábado lluvioso de mayo, exactamente 2 años después de la muerte de Clara. Sebastián cortó la cinta simbólica con manos temblorosas, pensando en la trayectoria que había comenzado con una carta anónima y culminado en ese momento de esperanza concreta. La primera mujer en buscar refugio fue Carla, una joven de 22 años que había huido de su casa con una hija de 3 años después de que su marido amenazara con quemar a la niña con una plancha. Cuando Sebastián la vio en el pasillo del refugio, sosteniendo a su pequeña hija contra su pecho, con los ojos llenos de miedo y determinación, fue como ver a Clara de nuevo en aquella lejana noche de 1985. «¿Estás segura ahora?», le dijo a Carla, las palabras cargadas de todas las veces que le hubiera gustado decírselo a Clara. El libro sobre Clara se lanzó en el 3er aniversario de su muerte. La ceremonia de lanzamiento tuvo lugar en el propio refugio, con la presencia de periodistas, activistas, políticos y, más importante, mujeres que habían sido ayudadas por la fundación. Sebastián leyó un fragmento del último capítulo, donde describía el reencuentro con Clara. Cuando abracé a mi hija después de 30 años, entendí que el amor verdadero no es posesivo, es liberador. Clara no me había abandonado cuando huyó. Ella había elegido amar a sus hijos más que amarse a sí misma, y en esa elección encontró una fuerza que salvó no solo a su familia, sino a decenas de otras familias a lo largo de los años. El público lloró. Sebastián también lloró, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante décadas de luto. Eran lágrimas de orgullo, de culminación, de paz. Después de la ceremonia, Sebastián caminó hasta el pequeño jardín al fondo del refugio, donde Lucas había plantado las mismas hierbas que Clara cultivaba en San Benito de aguas profundas. Albahaca, romero, menta, aromas que conectaban presente y pasado, hija y nietos, amor y sacrificio. Benedita había venido expresamente para el lanzamiento, viajando por primera vez fuera de la Amazonía. Encontró a Sebastián en el jardín, observando las plantas mecerse en la brisa de la tarde. Clara estaría orgullosa, le dijo sentándose a su lado en el banco de madera que Lucas había construido. «A veces siento que ella está aquí», respondió Sebastián. «No como fantasma, sino como presencia.
como si todo esto fuera la continuación de lo que ella comenzó. Así es, dijo Benedita. Uno no muere cuando el corazón deja de latir. Uno muere cuando deja de hacer la diferencia en la vida de las personas. Esa noche, Sebastián cenó con sus nietos en la misma mesa donde había recibido la carta que lo había cambiado todo. Lucas habló sobre los planes de expansión de la fundación a otras ciudades. Lía habló sobre el curso de capacitación que estaba desarrollando para profesionales de la salud para tratar con víctimas de violencia. Leví, que se había convertido en el más elocuente de los tres, describió un proyecto para crear una red nacional de refugios basada en el modelo que Clara había ayudado a desarrollar décadas antes. Ustedes saben, dijo Sebastián, su madre siempre creyó que la gente común podía hacer cosas extraordinarias cuando se unían por una causa justa. Ustedes son la prueba de que tenía razón. Después de la cena, Sebastián subió a su habitación y abrió el cajón donde guardaba las cartas que Clara había escrito, pero nunca enviado. Las había leído cientos de veces, pero siempre encontraba nuevos detalles, nuevas matices de emoción. Una de ellas, escrita 5 años después de la fuga, hablaba sobre los sueños que tenía para sus hijos. Papá, a veces sueño que un día mis hijos te conocerán, que se sentarán en tu mesa, escucharán tus historias sobre el ferrocarril, aprenderán sobre nuestra familia. Sé que es un sueño imposible, pero es lo que me mantiene fuerte. La esperanza de que un día el amor será más fuerte que el miedo. Sebastián sonrió, guardando la carta de nuevo en el cajón. Clara había sido profética. El amor realmente había resultado más fuerte que el miedo. No de la forma que ella había imaginado, no en el tiempo que había esperado, pero de una manera que multiplicaba su fuerza en lugar de simplemente preservarla. En los meses que siguieron, la historia de Clara ganó dimensiones nacionales. Se produjeron documentales, se escribieron obras de teatro, se compusieron canciones. Pero Sebastián sabía que el verdadero legado de su hija no estaba en la fama póstuma, sino en las vidas transformadas diariamente a través de la fundación. Una mañana recibió una carta diferente, no anónima como la que había comenzado todo, sino firmada por una mujer llamada Regina, que vivía en un pequeño pueblo del interior de Bahía. Ella escribió: Señor Sebastián, leí sobre su hija en el periódico y quería contar mi historia. Hace 15 años huí de mi marido con mis 2 hijos pequeños. Una mujer me ayudó, me dio dinero para el pasaje de autobús y la dirección de una casa segura. Nunca supe su nombre, pero ahora, viendo la foto de su hija en el periódico, estoy segura de que era Clara. Ella me salvó la vida y la de mis hijos. Hoy soy maestra, mis hijos están en la universidad, y todo esto porque su hija tuvo el coraje de ayudar a una extraña. Sebastián leyó la carta varias veces, el corazón rebosante de orgullo. Clara había tocado más vidas de las que jamás había imaginado, plantando semillas de esperanza que seguían germinando décadas después. Esa tarde visitó el cementerio por primera vez desde su regreso del Amazonas. La tumba simbólica de Clara permanecía intacta, pero ahora Sebastián sabía que ella no estaba allí. Ella estaba viva en el trabajo de la fundación, en las mujeres que encontraban el coraje para huir, en los niños que crecían libres de violencia, en los nietos que habían transformado el dolor en propósito. Puso un ramito de albahaca sobre la lápida, no porque Clara estuviera allí, sino porque ese gesto representaba la continuidad, la conexión entre generaciones, el amor que trasciende la muerte física. Al salir del cementerio, Sebastián encontró a Leví esperándolo en la puerta. El nieto menor había desarrollado el hábito de caminar por la ciudad cuando necesitaba pensar, y el cementerio se había convertido en uno de sus destinos frecuentes. Aún siento rabia a veces,
dijo Leví mientras caminaban juntos por las calles de Esperanza del Sur. Rabia por haber perdido tanto tiempo sin conocerte, rabia por no haber tenido opción sobre nuestra vida. Pero también entiendo que la rabia forma parte del proceso. Tu madre también sentía rabia, respondió Sebastián, rabia del sistema que no la protegió, rabia de los hombres que lastimaban a las mujeres, rabia de su propia situación. Pero ella transformó esa rabia en acción. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, dijo Leví. Transformando la rabia en acción. Sebastián asintió. Era exactamente eso lo que estaban haciendo. 5 años después de recibir la primera carta, Sebastián celebró su 83º cumpleaños rodeado de una familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. La Fundación Clara Montero ahora operaba en 12 ciudades. Había ayudado a más de 300 familias y se había convertido en referente nacional en la atención a víctimas de violencia doméstica. Lucas se había casado con una de las trabajadoras sociales de la fundación y esperaba su primer hijo. Lía coordinaba un programa de capacitación que era copiado por organizaciones en todo el país. Leví había escrito un libro sobre su experiencia como hijo de una mujer en fuga, convirtiéndose en conferenciante en escuelas y universidades. Durante la fiesta de cumpleaños, Sebastián recibió un regalo especial, una carta colectiva firmada por 100 mujeres que habían sido ayudadas por la Fundación. Cada una contaba brevemente su historia, agradeciendo por la segunda oportunidad que habían recibido. Una de ellas escribió: «Gracias por mostrarnos que es posible empezar de nuevo, que es posible transformar la supervivencia en vida». Esa noche antes de dormir, Sebastián abrió de nuevo el cuaderno de Clara. Esta vez fue directo a la última página, donde ella había escrito sus palabras finales. «Si alguien algún día lee esto, quiero que sepa, no huí por cobardía, huí por amor. Amor por mis hijos, por las otras mujeres que sufrían como yo, por el futuro que creía posible. Si mi historia puede inspirar a una sola persona a no desistir, entonces valió la pena cada día de exilio, cada noche de añoranza, cada momento de miedo. El amor siempre vence, incluso cuando parece perdido». Sebastián cerró el cuaderno y miró por la ventana. Afuera, Esperanza del Sur dormía tranquila, sus calles iluminadas por farolas que no existían cuando Clara era niña. La ciudad había cambiado, el mundo había cambiado, pero la esencia de lo que Clara había enseñado permanecía: que es posible resistir, que es posible proteger, que es posible vencer. Pensó en la carta anónima que había recibido 5 años antes, en la frase que había cambiado su vida: «La verdad nunca muere, solo hiberna». Ahora entendía que no se trataba solo de la verdad sobre la desaparición de Clara, sino de la verdad mayor sobre el poder del amor maternal, sobre la fuerza de la solidaridad, sobre la capacidad humana de transformar la tragedia en esperanza. La verdad nunca muere, y Clara Montero, aunque ausente, seguía viva en la verdad que había dejado para el mundo, que algunas fugas no son rendiciones, sino actos de valentía silenciosa que resuenan a través de las generaciones, salvando vidas que aún no han sido vividas. Sebastián se durmió esa noche con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había cumplido la promesa silenciosa que hizo el día en que encontró a Clara moribunda en el Amazonas. Había protegido su historia, honrado su sacrificio y garantizado que su legado seguiría vivo. Afuera, la lluvia de otoño comenzó a caer, lavando las calles de Esperanza del Sur y preparando la tierra para nuevas siembras, nuevas esperanzas, nuevos comienzos. Y en algún lugar de la memoria colectiva de la ciudad, Clara Montero sonreía,
sabiendo que su huida de 30 años atrás se había transformado en la libertad de cientos de otras mujeres. La verdad nunca muere, simplemente se transforma en algo más grande de lo que éramos capaces de imaginar.